Muy jóvenes, creo que ya con esta extensión ya con esto ya terminamos. Ya ya no se cansen, ya vamos a terminar. ¿Listo, Marcelo, para seguir proyectando? Sí, sí, dame un momento. Un momento, doctor, por favor. ¿En qué diapositiva se quedó, doctor? En la de La 43. el hemorrágico, creo que fue. Entrábamos al hemorrágico. Sí, la número 43. Ya. La siguiente. Ya, entonces ahí estábamos hablando sobre la etiología, ya saben, está la hipertensión arterial, ¿no? Está la angiopatía amiloide y tenemos el manejo también, ¿no? El manejo, esta es la hemorragia intraparenquimatosa, ¿ya? Porque también recuerdan que había la hemorragia subaracnoidea. En este caso de la hemorragia intraparenquimatosa, la causa número 1 más frecuente es la hipertensión arterial. Y el manejo urgente es el que ya hemos mencionado, ¿ya? La siguiente. Ahí tenemos la hemorragia subaracnoidea. Y se describe así, generalmente en la literatura van a encontrar eso, ¿no? Que es una cefalea intensa que tiene este paciente, ¿no? Que tiene una hemorragia subaracnoidea. El 85% de las hemorragias subaracnoideas son por la ruptura de aneurismas. Ya, o sea, hemorragia subaracnoidea causa aneurisma en la mayor parte de casos, ¿no? Y ahí generalmente el sitio más común donde se produce estos aneurismas saculares que se les conoce va a ser
la comunicante anterior. ¿Ya? La comunicante anterior es donde se forma el mayor número de aneurismas y es donde se va, generalmente donde se va a romper el aneurisma y se va a producir el sangrado. Hay dos escalas que ustedes observan ahí, ¿no? Que se usan precisamente para establecer, ¿no? la complicación o el pronóstico de esto, que es el Hanges. Su uso es para ver el estado clínico del paciente y para ver el pronóstico. Y el de Fisher es el riesgo de vasoespasmo por la cantidad de sangre que se observa en la tomografía, ¿no? Entonces se produce un vasoespasmo y eso va a depender de la cantidad de sangre que se ha presentado, ¿no? La complicación, una de las complicaciones que se presenta en esta hemorragia precisamente es el vasoespasmo, que puede tener una duración hasta de 2 semanas, ¿no? Y precisamente para evitar eso, porque saben que el vasoespasmo, ¿qué va a suceder el vasoespasmo, ¿no? Aparte de que va a tratar de cortar o de controlar el sangrado, también va a producir una disminución del riego sanguíneo, sobre todo cuando es muy prolongado, como en este caso, que puede ser hasta 14 días, y se usa el nimodipino precisamente para prevenir este vasoespasmo y para evitar complicaciones que se puedan presentar a partir de esto. La siguiente. O sea, la hemorragia es producida por dos causas, o sea, dos tipos, la parenquimatosa y la subaracnoidea, ¿ya? Uno más frecuente en la subaracnoidea, el aneurisma, y en la parenquimatosa, la hipertensión arterial. Ahora, cefaleas, ¿no? Cefaleas también vimos, habían dos tipos de cefalea, una que era la primaria y otra secundaria, y es importante, antes de dar tratamiento en cefalea, hay que tratar de identificar qué tipo de cefalea es. La mayor parte de cefaleas son primarias. Entonces, casi el 90% de cefaleas son primarias. Entonces, en este caso, ¿cuáles son, no, las causas de estas cefaleas primarias? O sea, la cefalea primaria, como dice ahí, es cuando la cefalea realmente es la enfermedad. En la secundaria es cuando hay otras patologías que van a producir la cefalea. Entonces, las primarias vienen a ser el 90%. ¿Y cuáles son? La migraña, la cefalea tensional o la cefalea en racimos, ya que son las cefaleas primarias. Y las secundarias son cuando es síntoma, la cefalea es síntoma de una patología subyacente. Entonces, como por ejemplo, ¿en cuál? Tumores, ¿no? Un tumor puede producir una cefalea, ¿no? Por un incremento de la presión intracraneana y cefalea. Una hemorragia subaracnoidea, de igual manera, puede producir cefalea o una infección también. O sea, secundarias son cuando la cefalea es un síntoma de una patología. En cambio, en la primaria, la cefalea por sí sola es la enfermedad, como en el caso como esos 3 casos que he mencionado. Y los otros tipos son las neuralgias, ¿no? Que son dolores neuropáticos, como por ejemplo la neuralgia del trigémino, ¿no? Que produce también cefalea. La siguiente. Ahí tenemos las cefaleas primarias, algunas características, ¿no? Donde está la localización, la calidad, la duración y lo que está asociado. La migraña generalmente es unilateral. En el 70% de casos se presenta en un solo lado. En cambio, la tensional es bilateral, ¿no? Se presenta en banda. Y la cefalea en racimos, o cefalea de clúster, como se conoce, es periorbitaria unilateral. Y es fuerte, la cefalea en racimos también es fuerte, es de intensidad alta, ¿no? La calidad, en el caso de la migraña, es una cefalea pulsátil. En el caso de la tensional, es una cefalea opresiva. Y la cefalea en racimos la describen como una cefalea taladrante por la intensidad que tiene, ¿no? Es como dicen, como si le estuvieran taladrando el cráneo ahí, ¿no? Es fuerte esa cefalea en racimos. Y se puede presentar varias veces en un solo día, o se puede repetir en otros días, ¿no? Por eso es que se le conocen racimos. La duración de las migrañas generalmente de 4 hasta 72 horas puede durar. La tensional de 30 minutos hasta una semana, dependiendo el desencadenante. Y también la en racimos puede durar, eso sí tiene una duración menor, porque imagínense una cefalea con esta intensidad que dure mucho, pero se ha calculado entre 15 a 180 minutos, o sea, hasta 3 horas, ¿no? ¿Y a qué está asociado? La migraña se asocia generalmente a las náuseas
y la fotofobia o también la fonofobia, ¿no? Tanto a la luz como a los ruidos, ¿no? El paciente le molesta, se fastidia, ¿no? En la atencional, los asociados son raros casi, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema más que todo es una tensión, tiene que ver la parte emocional, ¿no? Entonces ahí no hay casi factores asociados, ¿no? Y en el racimo sí puede haber una cefalea intensa, puede haber tosis, o sea, caída del párpado por la intensidad de esa cefalea, puede haber rino o puede haber lagrimeo, ¿no? Pero son cefaleas fuertes. Esas son las cefaleas primarias. La siguiente, las más frecuentes. Los criterios de alarma en una cefalea, ¿no? Datos sistémicos, por ejemplo, una fiebre. Paciente que tiene cefalea y presenta fiebre, es un signo de alarma. O también un paciente con VIH y que tenga cefalea, de igual manera, porque saben que son pacientes inmunodeprimidos y que pueden tener infecciones severas o también pueden tener cierto tipo de cáncer, ¿no? O también el cáncer por sí mismo, ¿no? También puedes un paciente con cáncer y cefalea, entonces también la cefalea en esos pacientes es un criterio de alarma. Luego también tenemos criterios neurológicos. Por ejemplo, si el paciente tiene cefalea con un déficit focal, no hay un déficit neurológico, entonces ya es un signo de alarma, hay algo ahí, ¿no? O también si presentan un papiledema, ¿no? Le hacen fondo de ojo y le van a encontrar un papiledema y tiene cefalea, también es un signo de alarma. Su presentación, cuando es súbita, ¿no? Pensar en una hemorragia subaracnoidea. Ya, entonces, paciente cefalea intensa, súbita, hemorragia subaracnoidea, mientras no demostremos lo contrario. Y si el inicio de una cefalea, cuando tenemos un paciente que nunca ha tenido cefalea, ¿no? Y presenta una cefalea mayor de 50 años, si en una edad, ¿no? De mayor de 50 años, entonces es un criterio de alarma porque puede ser la causa una arteritis temporal. Y ahí eso sí requiere también tratamientos rápidos, ¿no? Y depende, otro criterio es la progresión. O sea, el paciente siempre presenta un tipo de cefalea y de un momento a otro cambió ese patrón de presentación. Entonces también es un signo de alarma, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, toda cefalea, como dice ahí, ¿no? Toda cefalea súbita es una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario mediante una tomografía sin contraste. Ya saben que para descartar si es hemorragia o si es otra cosa, sin contraste, ¿no? Entonces, clínicamente, cefalea súbita, hay que pensar en hemorragia subaracnoidea. Hasta que podamos hacer una tomografía sin contraste y nos va a indicar si es hemorrágica o no es hemorrágica. Y según eso, optamos por el tratamiento. El siguiente. Ya trastornos cognitivos, tenemos la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ahí tenemos la enfermedad de Alzheimer, la fisiopatología molecular generalmente se caracteriza por dos hallazgos anatomopatológicos distintos. Uno que son las placas neuríticas, ¿no? Que es el depósito extracelular de proteína beta amiloide, es un hallazgo histológico. Y la otra que vamos a encontrar también son los ovillos neurofibrilares, ¿no? Que son agregados intracelulares de proteínas que vamos a encontrar ahí, ¿no? Y la hipótesis colinérgica también que se plantea como dentro de lo que es la fisiopatología, que es un déficit marcado de acetilcolina en el núcleo basal de Meissner, ¿no? Entonces, esas alteraciones fisiopatológicas vamos a encontrar, o hallazgos anatomopatológicos vamos a encontrar en un paciente con enfermedad de Alzheimer. La siguiente. Cuando hicimos en clase, también dimos algunos datos de lo que caracterizaba a la enfermedad de Alzheimer para tener en cuenta y poder diferenciarlo de la demencia, ¿ya? Bueno, en cuanto al diagnóstico, ahí tenemos criterios diagnósticos, ¿no? Donde encontramos la afectación de dos o más dominios cognitivos. Y dentro de esos dos dominios cognitivos, la memoria es el principal. Hay alteración de la memoria, es un criterio importante en pacientes con esta patología, ¿no? Y también otro criterio son las interferencias con las actividades de la vida diaria. O sea, ya no realiza, se desconecta un poco,
¿no? Y hay cambios en el desarrollo de su actividad de la vida diaria. Entonces son dos criterios que nos sirven para pensar en el diagnóstico de un paciente con Alzheimer, ¿ya? Trastorno de la memoria principal o también interferencias con las actividades de la vida diaria. Y también hay biomarcadores, ¿no? Que podemos también hacer, al hacer los estudios, que podemos encontrar la presencia o alteraciones que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como lo que ustedes observan ahí, ¿no? La siguiente. El Parkinson, ¿no? La enfermedad del Parkinson, que es un trastorno del movimiento o un trastorno motor. La siguiente. Ahí está la enfermedad de Parkinson. La triada clásica que vamos a encontrar en la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es? La bradicinesia, que es un requisito indispensable para el diagnóstico. O sea, para hacer el diagnóstico de Parkinson, ahí tiene que existir la bradicinesia, paciente lento, ¿no? En sus movimientos. También dentro de la triada está el temblor en reposo, ¿no? Lo denominan como el cuentamoneda, ¿no? Por ese temblor que presenta, ¿no? El paciente, sobre todo en las manos, cuando va a hacer algún movimiento, ¿no? De sus manos. Y la rigidez, la rueda dentada, también es importante dentro de lo que es el diagnóstico. O sea, esa triada tiene que estar presente para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. La inestabilidad postural ya sí es un síntoma tardío que se va a presentar. Entonces ahí también ven algunos otros síntomas que se van a poder acompañar a estos tres que hemos manifestado, que son la triada clásica para hacer el diagnóstico. La siguiente. Bueno, estos son los medicamentos que se manejan para el tratamiento de estas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la migraña, ¿no? Por ejemplo, en el Alzheimer, si es leve o es moderado o grave, ahí está, ¿no? Si es leve, el donepezilo se puede usar, o la galantamina, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces pueden usarse. Si es moderado, la memantina. Y en el caso de Parkinson, la levodopa, ¿no? O la carbidopa pueden usarse, que son precursores de la dopamina. Y en el caso de migraña, los triptanes, ¿no? El somatriptán, que se utiliza bastante en el caso de la migraña, que son agonistas selectivos del 5-HT. Entonces, en neurología, acuérdense también de esto, que en neurología el 90% de los diagnósticos es la historia clínica. Una buena historia clínica, tanto lo que es la anamnesis como el examen físico, nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico, sobre todo en el área de neurología. La siguiente. Ahora sí creo que hemos terminado, ¿no? Entonces, he tratado de reforzarles un poco lo que ya habíamos hecho. Lo que yo les recomiendo, ahora sí, lo que yo les recomiendo, ya teniendo esta información, ¿no? Algunas cosas, si es que todavía queda por reforzar, léanlas de estas diapositivas y refuércenlo o complementenlo con la diapositiva de las clases que hemos hecho y ustedes van a estar preparados para el examen. ¿Ya? Entonces, dense un poquito de tiempo, repasen nuevamente esto que hemos hecho hoy día, traten de entenderlo más. Ya yo creo que está bien claro lo que hemos hablado, pero refuércenlo con lo de sus clases, ¿no? El entender esto que hemos hablado hoy día le va a permitir más fácil poder entender lo de las clases, ¿ya? Y con eso ya pues el sábado nos estamos viendo a las 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche. Listo, 8 de la noche para hacerle la última evaluación, y con eso ya ahora sí estaríamos terminando el curso. Ya saben todos que sus notas, ya tenemos las 3 notas en el campus, ¿ya? Y damos el sábado y prácticamente, como tenemos esa semana todavía, porque el curso se cierra el 23, por lo menos el miércoles, ¿no? El miércoles estaríamos ya haciéndoles conocer sus calificaciones, ya para que puedan saber si es que ya aprobaron el curso o si es que van al aplazado, pues, ¿no? Pero bueno, espero que no. ¿El aplazado cuándo es, doctor?
El aplazado, según tengo información, está programado entre el 25 y 26. El 25 y 26, pero yo les confirmo, lógicamente, si es que hubieran, ¿no? Si es que hubieran, pero si no, ya pues cerramos el curso el día sábado. Ya, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Espero de que el repaso de verdad les sirva. Yo creo que si ustedes han estado escuchando, han estado atentos, sí les va a servir. Ya les va a servir. Y sobre todo si es que complementan más con sus diapositivas. De esas dos nomás estudien, ¿ya? De esos dos, no distraigan su tiempo estudiando bancos. Ya saben que de bancos yo no pregunto. Sino utilicen el tiempo que les falta en estudiar en entender sus diapositivas, tanto de la clase que hemos desarrollado como las que hemos hecho el día de hoy. Muy bien, si hubiera alguna pregunta. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Solamente estos temas van a venir en el examen o también los de reumato y hemato? De reumato y hemato también. ¿Por qué no les he hecho eso? Porque es lo último y es lo que está claro, yo creo eso, y es corto, son temas cortos, ¿no? Por ejemplo, lo que es anemia, yo le he visto que está bien claro, por eso yo no lo incluí acá. Lo que es reuma, que son, básicamente no es casi patologías, salvo lo que hemos visto que es artrosis, pero más lo hemos enfocado desde el punto de vista articular, ya, y solamente hemos tocado monoartrosis, no hemos tocado la poli. Entonces, monoartritis no hemos tocado la poli, entonces es corto, solamente reuma. Y trastornos de la hemostasia, ¿no? Trastorno de la hemostasia, esos tres entrarían. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, lo que estaría viniendo más, ya le voy diciendo, lo que más le va a venir, la parte de renal, neurología, endocrino y hematología. Y el resto puede venirle una que otra pregunta por ahí. Los jóvenes. Gracias, doctor, gracias. Ojalá sí sea, doctor, porfa. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo les he dicho? Sí. Jóvenes, yo siempre les digo, mi examen es fácil, pero ustedes me dicen, doctor, usted siempre dice así, pero es que mis exámenes son fáciles. No sé por qué los ven difíciles. Pero voy a tratar de esta vez preguntarles sobre las diapositivas, tanto de clase como del repaso. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Porque Ya. ahí Gracias, la doctor. antidiurética. ¿Y de qué? ¿Cómo No dije? le haga caso, doctor. Ya no le hago caso. Sí, por favor. Ya. Entonces, sin hacerle caso, entonces ya hasta aquí llegamos. Y nos despedimos pues hasta el día sábado, ¿ya? Para el examen. Procuren llegar no muy tarde para no terminar muy